Hola amigo de los datos. Bueno, en este tutorial lo que vamos a ver es un ejemplo completo de ciencia de datos y bueno, para ello pues siempre lo que debemos saber es tener una metodología clara a la hora de llevar un proyecto y por lo general cuando estamos empezando tu proyecto debería al menos tener 6 pasos. El primero es definir el problema, el siguiente recolectar los datos, preparar los datos, entrenar el modelo, evaluarlo, implementar y mejorar. Estas son las 6 capas básicas. Luego, según vas perfeccionando la técnica, puedes añadir alguna capa adicional que va a permitir pues, que ofrezcas al final una ciencia de datos mejor a tu cliente. Pero si tienes que empezar, necesitas 6 capas básicas y son estas. Básicamente, las dos que más te van a llevar tiempo son estas dos partes de aquí, las que tratan de recolectar los datos, porque los datos rara vez te los vas a encontrar en un solo sistema, en una única fuente de base de datos, etcétera, y luego prepararlos porque según estén de bien preparados, optimizados, hayas analizado qué valores son nulos, qué valores importan, cuáles no, pues cuanto mejor estén perfeccionados, cuando vas a generar tu modelo, entrenarlo, mejor va a ser. Así que, bien, dicho todo esto, empezamos por el paso número uno, que es definir el problema. Bien, en este caso vamos a definir el problema desde el punto de vista de negocio. Somos una empresa que vendemos dos únicos productos y bueno, cuando empezamos a trabajar con datos es bueno empezar en pequeño, así que este ejemplo lo vamos a hacer con dos productos, como os he dicho, pero se podría extender a una empresa que tiene 10 productos en cartera, que tiene 100, etcétera, etcétera. Pero para este ejemplo, dejarlo en dos es ideal. Bien, como la gente suele comentar en Facebook, en Twitter, las opiniones cuando se compra un producto, suele poner la etiqueta del nombre de la empresa que sea, da igual, Google, Apple, etcétera, y a continuación el producto que está hablando o no, si simplemente dice si le ha gustado o no. En este caso vamos a decir que nuestra empresa lleva dos productos, uno es el producto coche y otro es el producto cámara. Es decir, vendemos coches y cámaras fotográficas, podrían ser cualquier otra cosa, pero la base de datos que vamos a utilizar tiene opiniones de esos dos tipos de productos, así es que es lo que vamos a utilizar. Así que el objetivo es que nosotros recopilamos a través de un script opiniones que los clientes vierten en redes sociales, sea Twitter, sea Facebook o cualquier nueva en nuestra propia página web de la empresa y queremos dividir esas opiniones entre las que son respecto a nuestro coche con las que son respecto a cámaras fotográficas para pasárselas al equipo de marketing correspondiente. Es decir, tenemos en nuestra empresa un equipo de marketing que lleva el producto coche y a la vez tenemos un equipo de marketing que lleva el producto cámara. Así que nuestro jefe desea que le creemos un modelo que pueda separar las opiniones diarias que se generan de nuestros productos, es decir, de coches y las cámaras, y así no tener una persona que las filtre, por lo que se puede enviar directamente todas las mañanas a las 8 de la mañana los informes con las opiniones a los dos equipos de marketing que tenemos. Es todo inmediato. Así que ya sabemos el problema. El siguiente, el paso número 2, como hemos visto en el PowerPoint, es en este caso recolectar los datos. Bien, ya que sabemos qué queremos hacer, el modelo que necesitamos de datos, en este caso, pues bueno, vamos a ir a una web que nos va a ofrecer esas opiniones. Esto ya os digo, los datos podrían venir de Facebook, de Twitter, etcétera, pero nosotros necesitamos estos datos rápidos, así que vamos a utilizar Kaggle. Aquí podéis encontrar bases de datos de todo lo que queráis. Si queréis hacer algún proyecto de ciencia de datos de fútbol, podéis poner aquí fútbol y os dará bases de datos, etcétera, de venta de productos. A mí yo lo que he buscado son opiniones. He encontrado este dataset, hay muchos. Simplemente si buscáis opinions en Kaggle, pues os va a llevar aquí y os descargáis este CSV, ¿vale? Opinion CSV, que aquí te dice, pues bueno, en detalle qué es lo que se encuentra. Te encuentras con dos columnas. La primera columna es la clase que es o cámara o auto, y la segunda es el texto, que es la opinión pues, de un auto o de una cámara. Aquí vemos que cuenta con 600 únicos valores, es decir, 600 filas.
de las cuales el 58% son cámaras y el 42% de esas opiniones son de autos, así que parece que está bastante bien. Puedes seguir navegando. En Compact ves la información compactada y aquí en esta, pues en columnas te dice que tienes la primera columna que es clase, que tiene estos dos únicos campos, este al 58, este al 42. Te dice que de esos 600 filas son válidas todas, es decir, el 100%, y aquí te da pues información porque a veces pues bueno, no va a estar tan bien la base de datos con la que tengas que trabajar y habrá valores missing, etcétera. Te dice únicos valores 2, es decir, cámara auto, most common es cámara, que es al 58%. Y lo mismo para la columna texto. Te dice que son 600 válidos, no hay ningún missing ni mismatched, y único porque son 600 opiniones únicas, es decir, no se repite ni una única opinión, así que ya lo tenemos. Descargaros los datos, os lo ponéis en un directorio del proyecto y una vez dicho eso, pues bueno, como habéis visto, tengo abierto Jupyter. Si no lo tenéis, os, os recomendaría que os lo descargarais. Se hace en un par de minutos, pones en Google descargar Jupyter y bueno, ya te dicen todos los pasos, son muy sencillos hoy en día instalar cualquier tipo de aplicación, así que digamos que tú ya para ver este vídeo lo tienes instalado, puedes utilizar cualquier otra herramienta que maneje Python que a ti te guste, yo simplemente lo voy a hacer en Jupyter y bueno, vamos a utilizar alguna de las librerías más importantes, como en este caso es Panda. Y bueno, en este caso, pues podéis entrar a la web de Panda de Python y ahí te da toda la información. Pero bueno, lo que vamos a hacer es indicar import pandas as pd. Nos la traemos y ahora, una vez que lo tenemos, vamos a definir un data frame, ¿vale? Lo importante a la hora de trabajar con Fragment es que trabajamos con data frame y un data frame pues se forma de columnas y filas, ¿vale? En este caso un data frame es una estructura de datos de dos dimensiones que pueden contener diferentes tipos. Esta es la estructura más usada a la hora de hacer análisis de datos y por ello es la que hemos escogido. Las columnas del data frame vienen a ser los atributos o variables y las filas son los casos o observaciones. En este caso, las columnas es nuestra variable clase y test, es decir, que es tal cual está aquí, pues bueno, recordar, columnas es tanto clase como test y las filas del data frame vienen a ser pues los 600 casos que nos encontramos. Una vez dicho todo esto, vamos a empezar a trabajar con Panda, así que como hemos importado pandas as pd, pues ponemos pd.read y vamos a leer ese CSV. Recordar que para descargarlo, pues simplemente le das a opinión CSV y aquí ya te dice descargar en tu ordenador, etcétera. Nos descargamos a CSV y yo lo tengo en el mismo directorio que está el proyecto. Tú si quieres, pues aquí le puedes poner el path completo o simplemente el path, si lo tienes en el mismo archivo, pues relativo. Así que simplemente componerlo así, ¿vale? Si no te da ningún error es que está bien y si te da algún error es simplemente porque no le estás imponiendo aquí bien el path. Así que una vez que lo tenemos, lo que podemos hacer es ver los datos, así que ponemos df y aquí vemos que nos dice que como ya esperábamos, pues se forma por 600 filas y dos columnas y aquí pues, nos dice un pequeño resumen de con un índice 0, la primera clase es auto, el texto, etcétera, etcétera. Os recomiendo que además veáis el archivo CSV, ¿vale? Esto lo he abierto con el Google Docs, no deja de ser un archivo CSV, lo podéis abrir perfectamente. Simplemente aquí lo que os quiero explicar es que esta base de datos está muy bien, ¿vale? Porque por lo general nunca te vas a encontrar pues una base de datos en la que todos los campos estén rellenos. Por lo general, algo más realista sería si te encontraras este campo vacío, este también, este de aquí también, sabes que no estuviera todo tan limpito, pero en este caso, para este primer ejemplo, he preferido que lo tengamos los datos bien puestos para poder hacerlo de una manera más eficiente, porque ya os digo que esta parte importante, la de poner los datos en su correcto orden, da para un capítulo entero y ya en el futuro lo crearé para que veamos técnicas de cómo podemos manejar nuestros datos.
Así que una vez dicho todo esto, lo que nos interesa saber, pues bueno, es analizar los datos. Siempre cuanto mejor sepamos, entendamos los datos que estamos manejando, mejor. Así que hay una serie de comandos, pues bueno, que te dicen de tu data frame, te dan la información de tu data frame. Si solo queremos ver una fila, ponemos log y el índice de la fila. Este sería el 0, puedes poner el 500, etcétera. Y bueno, ves la clase es auto, la opinión. Como ves, nos las corta. Eso, lo ideal es que nos la dejen cortadas porque sueles tener varias columnas y quieres ver de un golpe de vistazo. Voy a aumentar aquí. Así, lo vamos a dejar un poquito más con zoom. Tú lo que quieres es ver todas las columnas con información y bueno, estas que tienen texto muy largo, pues abreviarlo. Pero en este caso, como solo tenemos dos, quiero ver todo el texto y para ello, pues Panda nos deja la opción Set Option y aquí pues le ponemos Display más el ancho de columna, es width es DTH y aquí none. Vale, he puesto alguna errata, display más call width. Bueno, vale, es sin S, esto hay que tener pues siempre mucho cuidado. Y ya lo tenemos, así que ahora si copiamos esta misma línea de código, veremos que ahora sí nos pone todo el texto. Y como ves, pues es un texto bastante largo y por eso aquí nos lo estaba cortando. Así que en otros casos posiblemente no tengas que utilizar esta línea de código, pero en este caso veo sí muy interesante pues que lo hagamos. Bien, otra cosa, seguimos queriendo saber más de nuestros datos. Así que, ¿qué es lo que queremos saber ahora? Pues bueno, más o menos cuántas palabras tiene cada opinión, ¿vale? Cada descripción. Para ello, pues bueno, accedemos dentro de nuestro data frame a la columna texto y aquí le decimos string que nos cuente las palabras. Hay muchas maneras de contar cuántas palabras tiene un texto. Esto simplemente le decimos, pues cada vez que encuentres un espacio en blanco, ¿vale? Entonces yo entiendo que es una palabra. Entonces, si haces esto, te dice que la fila 0 tiene 238, 582, etcétera, etcétera. Vemos que esta tiene 1000, así que esto estaría bien, pero tienes que analizar los datos porque, por ejemplo, aquí 1, 2 y 3. Aquí te está metiendo como 3 palabras y solamente debería contar una. Así que hay otros métodos en Python para hacer esto. Así que vamos a utilizar el test, que en este caso será más preciso. Le decimos string split y que nos diga la longitud string len. Como vemos aquí, pues bueno, vemos que son datos similares a estos, pero siempre un poquito más pequeños por eso, porque cada vez que se repiten, aquí vemos que hay dos, aquí vemos que hay dos, etcétera, pues nos lo está dejando y aquí vemos los datos de una manera más eficiente, pero ya os recomendaría también, en este caso, utilizar la media. Así que vamos a poner df test, esto es repetido hasta aquí, hasta aquí. Es lo mismo, simplemente que le decimos darnos el valor medio de todo esto y nos sale que es 529. Es decir, que si sumáramos todos y lo dividimos entre 600, nos sale una media de 529 palabras, pero Panda nos sigue ofreciendo más información, así que copiamos hasta aquí y ponemos el método describe, o sea, descripción de los datos que tenemos, y aquí nos dice, pues bueno, la media que acabamos de calcular, la desviación estándar, el valor mínimo, es decir, que la descripción mínima cuenta de 80 palabras, la máxima de 4.900, es decir, de casi 5.000, y bueno, que al 25% es 237, al 50% 372, más o menos, pues bueno, sabemos que tenemos descripciones largas. Y esto es importante porque a la hora de entrenar nuestro modelo, sabemos que lo estamos entrenando con descripciones largas. Esto quiere decir que va a ser muy bueno nuestro modelo cuando nos lleguen descripciones largas de muchas palabras y muy poco eficiente cuando nos lleguen descripciones pues, de dos palabras. Imagínate que mucha gente a la hora de opinar, si nos vamos aquí para que lo veáis más claro,
pues en cámara dice opinión fantástica. Esto, si lees opiniones de Amazon o de cualquier web, hay veces que la gente, pues bueno, de las 100 opiniones, 50 que te encuentres, pues hay gente que pone solo una palabra. O en el caso contrario, en vez de fantástico, pues no funciona. Lo cual requiere que, igual que esta es una opinión positiva, esta es una valoración del cliente negativa. Pero tal cual no sabrías, aquí la estás asociando a cámara, pero esto tu modelo no va a poder asociarlo de una manera eficiente ni a cámara ni a auto, porque no está entrenado para ello. Está entrenado para recibir descripciones largas que pueda filtrar de una manera más eficiente. Eso es importante, ¿vale? Y por eso os lo quería dejar comentado. Y bueno, simplemente esto ya lo sabemos, el dato que vamos a pedir ahora, pero en clase, sí, ahora en vez de chequear como os venía haciendo el test, chequeamos en las clases y ponemos value counts. Bien, vemos que los datos están compuestos de 350 valores para cámara y 250 para autos. Estos datos están bien, es una proporción bastante aceptable y tienes que tener en cuenta que si por ejemplo hubiera 10 datos con respecto a 10 datos de auto y tenemos 600, así que son 590 cámaras, esa tendríamos que utilizar otro tipo de técnicas más elaboradas porque como la probabilidad de que algo sea un auto es bastante pequeño porque solo tienes 10 entre 600, a veces el modelo pues dice a todas las opiniones te pongo cámara y seguro que acierto en un 90 y mucho por ciento, lo cual es un modelo bastante efectivo, pero es ya luego nuestro valor hacer que sea aún con mayor rendimiento. En este caso, al tener este 350 versus 250, que es básicamente un 58-42%, son datos que podemos decir que son bastante efectivos para lo que queremos y vamos a poder trabajar con ellos sin ningún tipo de problemas. Bien, hemos estado definiendo el problema, recolectando los datos y viendo un poquito por encima qué es lo que nos estamos encontrando. Y ahora nos pasamos al paso número 3. Preparar los datos, que en cualquier proyecto de ciencia de datos te va a ocupar muchísimo tiempo y es importantísimo pues, seguir los pasos correctamente y para ello, pues bueno, en la fase anterior hemos visto también que hemos visto qué tipo de datos nos estaban llegando para saber qué nos estamos encontrando y cómo podemos hacer esa preparación de datos de la mejor manera posible. Bien, cuando estamos trabajando con DataFrame, bueno, o por así decirlo, con una base de datos, te vas a encontrar con lo que se llama NaN, Not a Number, o según si has trabajado con otros lenguajes de programación, pues valores nulos. Es básicamente lo que os decía aquí, pues que te encuentras que este valor no existe. Tienes aquí una cámara y te encuentras un espacio vacío. Bien, esto lo tenemos que tratar con cuidado. Os he dicho que ya haré un vídeo en el futuro para explicar qué proceso podemos seguir para mejorar nuestro modelo en el futuro, así que esto lo voy a pasar un poquito por alto. Simplemente quiero que veáis que cuando nos encontramos con valores nulos, en Panda nos encontramos métodos que nos ayudan a verlo. Eso es aquí, por ejemplo, el método isNull.values.any, ¿vale? Aquí vemos que nos devuelve falso. Este código nos devuelve true si hay algún valor en nuestro data frame que sea null o NaN. Así que en este caso, como nos ha devuelto false, estamos seguros que de los 600 columnas de test y de class no nos encontramos ningún valor null, pero esto no es lo general, ¿vale? Esto es porque estos datos que hemos cogido aquí están bastante bien. Vamos a seguir viendo pues isNull, simplemente aún más fácil. Aquí vemos que nos muestra los datos pues en la fila 0, falso, falso. Recordar que es true. Si contáramos un true aquí sería ese valor nulo, pero por ejemplo aquí, imagínate que en la fila 1 el texto es null, pues aquí nos daría o NaN, aquí nos daría un true. Vamos viendo más métodos para tenerlos todos controlados. isNull nos dejaría hacer la suma.
nos encontramos cero valores nulos en clase y en test, y podríamos hacer la suma de la suma, simplemente para ver el total otra vez, sum, en este caso 0, aquí se nos daría el resultado de sumar los valores nulos de clase más test. Así que en este caso ya hemos hecho el paso 3. Os digo que ya haré un vídeo bastante largo sobre cómo, en este caso, preparar los datos, porque lleva bastante tiempo en los casos reales, donde los datos que te vas a encontrar pues no son tan limpios, por así decirlo, como en este ejemplo. Y para mí ya hemos pasado a la fase, ya hemos acabado la fase 3, así que vamos a empezar a trabajar sobre la fase de entrenar nuestro modelo. Bien, una vez que tenemos los datos limpios, vamos a dividirlos entre los datos para entrenar el modelo y los datos para probar al modelo. Básicamente viene a ser esta gráfica. Tenemos nuestro dataset, es decir, nuestros datos, y los vamos a dividir en dos partes esos datos. Una es training, que nos va a permitir entrenar nuestro modelo, y otra es los que nos va a permitir testear o probar nuestro modelo. ¿Por qué a la hora de entrenar nuestro modelo no cogemos todos los datos que tenemos en el dataset, es decir, los 600 datos que tenemos? Porque si no, a la hora de testearlo, estaríamos testeando con algún dato con el que hemos entrenado nuestro modelo. Y eso no te está prediciendo nada, te va a dar un resultado bastante correcto porque a la hora de entrenarlo ya ha cogido esa información, esos datos. Por eso tú coges los 600 datos que tienes y los puedes dividir, pues imagínate, entre un 33%, un 25%, esto dependiendo de los datos y lo que vayas a probar, según vayas haciendo ejemplos. Verás que nunca es una medida exacta, es decir, no puedes decir con un 33%, en este caso mi modelo va a ser el mejor o el 25%, sino que depende de los datos con los que estás trabajando, lo que quieres averiguar, así que a priori, pues si te mueves en un intervalo del 25 al 33 está bien, pero que sepas que eso no es un número exacto, que dependiendo será parte de tu trabajo en el futuro ver qué porcentaje es el mejor. En este caso, pues imagínate que queremos un 33%, que de 600 es 400, es decir, que 400 datos los vamos a utilizar para entrenar el modelo y luego los 200 que nos sobran de esos 600 los vamos a hacer para testear el modelo. Es decir, si lo que predice nuestro modelo concuerda con lo que en nuestros datos de test de prueba está sucediendo. Esto es cómo funciona todos los entrenamientos a la hora de entrenar un modelo para nuestra ciencia de datos y como veis es bastante sencillo. Coges los datos y los divides en dos partes, las de training y las de test. Entrenas el modelo con training y luego lo pruebas con estos datos de test que como no los has entrenado pues son datos limpios y te aseguras de que tu modelo pues te da datos fiables, sea el 75% de predicción, sea el 100%, etcétera, etcétera. Así que vamos a pasar a esta fase y para ello pues vamos a traernos sklearn model _selection. Vamos a importar train de training, test y split, división. Es decir, que esto nos va a permitir dividir nuestros 600 datos en parte de training y en parte de test. Y bueno, aquí os recomiendo en este caso pues que vayáis a la web oficial, como veis, sklearn, es Machine Learning para Python, está en la web oficial, es muy descriptiva, te dice que es simple y eficiente, es herramienta para el análisis de datos predictivo, es accesible para todo el mundo, está construido sobre estas tres librerías, NumPy, SciPy y Matplotlib. Os recomiendo que hagáis tutoriales de estos si no las conocéis, son importantísimas cuando estamos haciendo ciencia de datos, Machine Learning en Python, y lo importante aquí es que es open source, es decir, que lo podemos usar sin ningún tipo de problemas. Y bueno, aquí vemos que hay diferentes tipos de modelos, nos encontramos en modelos de clasificación, pues el vecinos cercanos, random forest, SVM, modelos de regresión, clustering, bueno, hay diferentes, en este caso nos vamos a centrar en modelos de clasificación, pero está bien que, pues bueno, accedáis aquí, podéis ver Linear Model, Navy Bayes, todos esos tipos de algoritmos que es importante conocer a la hora de hacer ciencia de datos.
Y una vez que lo tenemos, pues bueno, en este caso lo que vamos a hacer es train y test es igual a nuestro train test split. Y bueno, este método, si queréis, siempre podéis buscar eh, en la web oficial, ¿vale? Aquí te dice el método train test split, pues te dice train test split, le metes el array, que en nuestro caso es nuestro data frame. Luego el test site, todos estos parámetros de entrada te los está diciendo aquí los que son, ¿vale? Y lo que te devuelve, splitting list y length, o sea que está todo muy bien documentado, una lista que contiene los train test, que es por eso he puesto aquí train test, porque es lo que nos va a devolver. Y bueno, vemos que nos dice que nos encontramos con el text site, aquí es un valor de 0 a 1 y lo que haces es el porcentaje, pues para test quiero el 33%. Aquí te dice que si no le pones nada te va a asignar un 25% y este es el de test, este es el de train. Con que solo pongas uno, el 25%, si le pones al 25%, este va a tener el 75% de los datos, el de training, etcétera, etcétera. El random state es, si lo miras aquí, simplemente es para, a la hora de dividir los datos, tienes que tener en cuenta, y volvemos al PowerPoint, que imagínate que tú tienes aquí 600 datos y a la hora de entrenar, pues si has llegado a la conclusión de que quieres 400 aquí, es decir, el 66 y aquí el 33% de 200. Pero esos datos necesitas que estén de manera aleatoria, barajeados, por así decirlo. ¿Por qué? Porque imagínate que estos 600 datos tienen los 200 primeros que corresponden a España, los 200 siguientes que corresponden a México y los últimos 200 pues que corresponden a Chile. Quiere decir que si los coges tal cual y le pasas los 400 primeros, el training lo hace solo con opiniones de gente de España y México. Y el test lo haces con Chile, con lo cual es posiblemente que ese test no esté bien entrenado. Así que lo que haces es los barajeas y lo que esperas es que esté de manera proporcionada, más o menos haya aquí 2/3 de opiniones de España, 2/3 de opiniones de México y 2/3 de opiniones de Chile y el test pues 1/3 de cada una y así va a ser más eficiente tu modelo, ¿vale? Así que lo que haces con el random state es que si yo estoy haciendo un ejemplo y tú estás haciendo uno y le ponemos el mismo número, puedes ir al glosario y ver más información. Aquí te dice pues que le puedes meter un integer y que te lo divide pues en semillas y que si tú y yo utilizamos esa misma semilla, ese mismo número, a la hora de hacer esa división aleatoria, tú y yo vamos a tener el mismo orden. Es decir, que eso no es una random totalmente, es decir, que a ti te van a salir datos diferentes y a mí diferentes de los míos. No, si ponemos la misma semilla, nos aparecen las mismas formas en los datos de training que los de test y si ponemos distintas pues nos aparecen distintas. Así que una vez dicho todo eso, hemos dicho que el primer parámetro es el data frame, el otro es el test site, que para datos vamos a utilizar el 0,33%, podrías poner aquí pues el 0,25, lo que quieras, y el random state, cualquier número de 0 a 42, pues el 42 para que nos salgan los mismos. Ejecutamos. Vale, esto es siempre es alguna errata, así que vamos a ver. Vale, random, aquí no lo está señalando. Random state. Bien, una vez que lo tenemos, vamos a ver este que nos ha generado, esta lista que nos ha generado, punto hit. Vamos a poner solo los dos primeros valores. Y bueno, vemos que Classic Test, aquí vemos ahora el índice, es lo que os he dicho. Ahora los dos primeros valores no es el 1, el 0 y el 1, sino que es el 509, el siguiente es el 149, etcétera, etcétera. Está ya de manera aleatoria. Y tenemos lo mismo para test, ¿vale? Pues esto es test.hit. Vemos los dos primeros valores. Y aquí vemos que se trata del 110 y del 419. Vamos a ver la longitud de cada uno para que veamos pues que en este caso train se compone de 402, que es básicamente el 66%, y test se compone de 198, que es el 33% de
de 600. Así que se nos ha hecho bien la definición, o sea, la división. Y bueno, si queréis ver más datos, como siempre, cuanto mejor conozcamos nuestros datos, mejor. Value counts. Vemos que nuestros datos de training, cámara aparecen 239 y auto en 163. Si lo sumamos es igual a 402. Y bueno, podemos hacer lo mismo si queréis para test. Pero básicamente esto se sigue cumpliendo la regla que teníamos aquí del 42-58. Puede ser que sea un 40-60, pero que está más o menos en esa proporción. Si queréis simplemente dividir 1,63 entre 402 y lo tenéis. Bien, una vez que hemos dicho eso, lo que vamos a hacer es vamos a dejar el texto, en este caso nuestro texto de aquí, en una variable training x y la clase en una variable training y, ¿vale? Así que es una manera de dividir. Vamos a dividir esos datos y hemos dicho, uy, perdona, que se me ha puesto aquí. Lo que quería era aquí, a ver, train x es igual a train test. Como hemos dicho, separamos lo que nos encontramos y esto lo pasamos a lista. Y hacemos lo mismo para live. Así que train, pero en este caso en vez de nuestros datos de test, lo que utilizamos es la clase toList. Vale, ya lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo con los datos de test. Para hacerlo más breve, test. Esto asegúrate que todo lo pasas bien. Vale, ya lo tenemos. Así que ya tenemos bien separado lo que es el texto con lo que es la clase, y uno lo tenemos en el train X, train Y, y lo mismo para el test X y test Y. Así que ahora lo que vamos a utilizar es, para entrenar nuestro modelo, vamos a utilizar el Bad of Word. En este caso es modelo de bolsa de palabras. Lo podéis buscar aquí, modelo bolsa de palabras, Math of Word, que es un método que se utiliza en el proceso de lenguaje para representar documentos ignorando el orden de las palabras. Básicamente en este modelo cada documento parece una bolsa que contiene algunas palabras. Lo mejor para ver esto es siempre en la documentación oficial, y para ello, pues dentro de Galean nos encontramos el Count Vectorizer. Aquí nos dice, pues bueno, los parámetros de entrada, pi, pero lo que quiero que veáis es aquí donde te pone ejemplos. Es bueno que sepáis que siempre te da la documentación con ejemplo. Aquí te dice, pues bueno, desde aquí quieres importar el Count Vectorizer, y aquí en el corpus pues te encuentras el texto. Y aquí vemos Vectorizer es igual a Count Vectorizer, X es igual a feed, el modelo en este caso feed transform, en el cual le pasas el corpus, que es este array que tienes aquí. Y bueno, ves que a la hora de pintar en pantalla el Vectorizer get feature name, ves que te da una lista de palabras. And document son todas las palabras que ha encontrado aquí. Y luego, si pintas X to array, ves que te devuelve este array tal cual está aquí. ¿Y cómo funciona esto? Pues te dice, tú coges la primera palabra, and, ¿se encuentran en esta primera línea? No. Entonces le planta un 0. La siguiente palabra es document, ¿se encuentra document aquí? Sí. Entonces te planta un 1. Lo mismo para first, se encuentra aquí, is está aquí y one no está, por eso le planta un 0. Pasamos a la siguiente, entonces aquí and, ¿se encuentra and? No. 2, ¿se encuentra document? Pone un 2 porque se encuentra tanto aquí como aquí, ¿vale? Y así sigues con todas las palabras. Luego aquí pasas a esta parte del array y luego pasas a esta parte del array y ya lo tienes, ¿vale? Eso es lo que te hace, en este caso, el modelo de bolsa de palabras, que como ya hemos dicho se utiliza mucho en métodos de procesado del lenguaje, ¿vale? Es una forma de tratar con datos. Y bueno, en este caso pues vemos que nos encontramos diferentes métodos aquí, luego veremos los que necesitamos, pero simplemente lo importante aquí es que
copiéis y peguéis esta línea, ¿vale? En nuestro proyecto, así que aquí importamos y luego vamos viendo, pues aquí Vectorizer, es importante que también copiemos esta línea. Y bien, una vez que lo tenemos, pues lo que vamos a hacer es lo que aquí llama Fit Transform. Así que es importante, bueno, la podéis copiar o la podéis hacer vosotros, pero en vez de X yo lo voy a llamar, en este caso, train X vector. Y en este caso, pues hemos dicho vectorizer fit transform, pero aquí lo que queremos es pasarle nuestro train X de aquí, que generamos, es decir, nuestros datos de training y es lo que es el test, para que nos haga esa metodología que hemos visto en este documento. Así que una vez que lo tenemos, pulsamos Enter y ya lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer la misma operación, pero para test. Test X vector es igual, en este caso, a vectorizer.fit. Bueno, en este caso no es fit transform, es simplemente transform. Y aquí le pasamos el test X, ¿vale? A esto tenerlo en cuenta que aquí era fit transform y aquí no, aquí es simplemente transform. Y seguimos viendo, bueno, hemos utilizado para que veáis el fit transform y aquí te dice que es el vocabulario de aprendizaje de nuestro documento, así que es importante tenerlo en cuenta y también hemos utilizado en este caso el transform, pues el documento en una matriz, así que eran los métodos que necesitábamos. Y si seguimos viendo, pues para que veas información de lo que te estás encontrando, ahora train x vector.shape, vemos que es una matriz de 402, 402 era la longitud que teníamos, es decir, era lo que esperábamos, pero que en el otro lado nos encontramos pues que hay 10.558 palabras, así que es bastante interesante y bueno, podemos ver un ejemplo de la primera palabra, si queréis simplemente print train x vector en la posición 0 o en la que te guste, y aquí vemos pues que la palabra que está en la 41618 aparece dos veces, la 15.000 tres veces, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, pues bueno, tenemos bastantes palabras en cada opinión y así es la que tenemos. Así que una vez que hemos tomado, ya hemos dividido todo lo que es nuestro texto utilizando la bolsa de palabras, lo que vamos a hacer en este caso pues es utilizar como modelo el Decision Tree, ¿vale? El algoritmo de Decision Tree, y todo esto nos lo ofrece sklearn. Aquí, bueno, dentro de los algoritmos de clasificación vamos a utilizar, como primer modelo, vamos a utilizar el basado en árboles de decisión, que es la traducción de Decision Tree, y un árbol de decisiones nos permite clasificar, en este caso lo que queremos clasificar cada opinión es si se trata de una cámara o de un auto. ¿Vale? Es básicamente lo que nos encontramos. Es si vamos aquí a sklearn y bueno, vamos por ejemplo aquí, pues bueno, todos estos de clasificar, en este caso es el SVC, que luego lo veremos más, pero al final, pues bueno, te puedes generar, en nuestro caso solo tenemos dos valores, pues generar una línea recta y todo lo que esté por aquí, puedes decir que es cámara, nuestro modelo lo predice como cámara, y lo que estuviera debajo lo va a predecir como, en este caso, pues como auto, coche, esa es en lo que se basa y lo vamos a utilizar en este caso pues para utilizar el Decision Tree. Esto, a ver si pone algún ejemplo. Vale. Import Decision Tree. Vale. Sklearn y el CLF, es decir, Classification, que dice aquí. Lo vamos a hacer. Importamos, borramos estas tres líneas. Yo en vez de Classification a secas le voy a decir Decision
classification decision tree, y aquí decision tree classification, bueno, random state, no hace falta que pongamos nada. Y ahora, una vez que lo tenemos, vamos a hacer el clf det que tenemos, simplemente .fit. Y aquí le pasamos como primer parámetro el train x vector y como segundo parámetro el train y. Y bien, este es el método fit de ajuste, que si nos vamos a la documentación oficial, aquí tienes el método fit, que lo que te dice es que ajusta el modelo de árboles de decisión de acuerdo con los datos de entrenamiento proporcionados, ¿vale? Eso es lo que hace ese método. Le tenemos que pasar tanto los X y los Y, pero recuerda que aquí los X se lo ponemos con la transformación que acabamos de hacer de bolsa de palabras. Por eso, cuando lo estamos poniendo aquí, le estamos pasando lo que hemos obtenido a la hora de aplicar la clasificación de bolsa de palabras, y en la I le pasamos nuestro trainee que estaba aquí, es decir, los datos de training de la clase. Y con esta manera ya habremos creado nuestro primer modelo. Simplemente ejecutamos, se ha ejecutado nuestro Decision Tree Classifier y ya tenemos nuestro modelo creado. Es lo bueno de utilizar Python, en este caso la librería sklearn, que ello ya hace todas las matemáticas, estadísticas que hay por debajo de cualquier modelo, en este caso pues de árboles de decisión. Y si seguimos viendo nuestro PowerPoint, vemos que una vez que hemos entrenado el modelo, pasamos a evaluar, probar el modelo, como lo queráis llamar. Así que pasamos a esa fase 5. Y bueno, simplemente si queréis ver el test 0, test x0, este es, si veis aquí en que hemos dejado en test, es los datos de test, el texto, así que lo que quiero que veáis es el texto, pues bueno, having looked web, bla bla bla, digital cámara. Yo apostaría que esto, dato de test, el que nos encontramos en el 0, se trata de una cámara. Pero ahora lo que tenemos que ver es que nuestro modelo está prediciendo que es una cámara. ¿Cómo hacemos eso? Pues si vamos a sklearn decision tree, nos encontramos el método predict. Aquí predice la clase o regresión del valor X, así que vamos a utilizar ese método clf det predict test x vector 0. Hemos dicho que es una cámara. Aquí recuerda que aquí es el test 0, pero para los datos, para este modelo, necesitamos la conversión que hemos hecho de bolsas de palabras, es decir, tanto aquí para los que vamos a utilizar para entrenar el modelo, como los que vamos a utilizar para testear, probar nuestro modelo. Este test x vector y el train x vector. Así que aquí el test x vector en la posición 0 nos debería devolver cámara porque estamos tratando este de aquí. Y nos dice correctamente, nuestro modelo acaba de predecir que este test corresponde a una cámara. Es decir, ya vemos que hemos creado nuestro primer modelo y que está funcionando de una manera, pues bueno, hay muchas maneras de testear un modelo. Este simplemente era un ejemplo, ahora veremos más a continuación, pero ya puedes decir a tu jefe, oye, tengo mi modelo, ya puedes pasar todos los días a las 8 de la mañana todas las opiniones que has recopilado del día anterior, y yo te las divido en las que deben ir al departamento que llevan el producto coche y las otras que van al departamento producto cámara. Bien, como hemos dicho, estamos, pues bueno, en este caso probando el modelo, y bueno, vamos a seguir viendo cómo de bueno es nuestro modelo. Para ello, pues bueno, nos encontramos dentro de clf el método score, ¿vale? Que está aquí, score, devuelve el valor medio, ¿vale? La accuracy mean de nuestro dado unos test de datos, es decir, que ahora ya le podemos pasar todos nuestros datos de test, esos 200 datos de test, así que le pasamos enteramente el test x
vector, los 202 valores que van aquí, y como segundo parámetro le pasamos lo que esperamos, ¿vale? El valor TSI, que era, si os vais aquí, pues el dato texto del texto y lo que debe ser. Es decir, si debe ser un coche o un auto, como veis, es súper sencillo de utilizar y nos va a pasar la min. Bien, vamos a ver, en este caso, clf de... Bien, como veis es del 99%, bueno, el 99,4%. Esto es algo, sería un modelo muy, muy bueno. Esto es porque estamos utilizando datos muy, muy, muy buenos. Por lo general te vas a encontrar, pues bueno, algo que sea más bajo y el objetivo es irlo mejorando, ¿vale? Pero hay más métodos de clasificar un modelo, de decir si es bueno. Vamos a utilizar en este caso from sk learn metrics import, en este caso el F1 score, F1 score, le pasamos el test i, clf de predict test x vector average igual a none. Vale, vamos a ver. Voy a copiar y pegar, que es más fácil, porque habré cometido alguna errata. Y bueno, ahora, ¿qué es el F1? ¿Vale? La puntuación o F1 score se puede interpretar como el promedio ponderado de la precisión y la exhaustividad, ¿vale? Donde la puntuación F1 alcanza su mejor valor en 1 y la peor puntuación en 0. Aquí nos está dando, pues bueno, bastantes buenos valores, también en torno al 99% para cada clase. Y bueno, si queréis, pues podemos utilizar también la matriz de confusión, para que veáis pues cuán bueno es nuestro modelo. Como veis, 110 más 87 más 1, pues total, suman todos los valores que tenemos de nuestros datos de test, que son pues 402 menos 600, 198. Y bueno, nos dice que true positivos son 87, falsos negativos 110. Y bueno, este es el valor que por esto no nos da el 100%. Si esto fuera un 0, aquí tendríamos un 100%, pero aquí nos dice que estamos esperando, si os vais a la matriz confusión, este es el de actual values, es decir, que debería ser un positivo, pero estamos recibiendo, ha predicho el modelo un negativo. Nos hemos encontrado con lo que se denomina con falso negativo, ¿vale? La matriz de confusión está el valor actual, es decir, lo que debe salir con el valor predicho por el modelo. Si está aquí es positivo, si está aquí en el que esto es negativo es falso positivo, etcétera, etcétera. Por eso vemos que es bastante efectivo nuestro modelo. Bien, ¿qué es lo que toca? Probar nuestro modelo con test, si queremos, pues cogidos de internet. Así que lo que vamos a hacer es, nos generamos un test de prueba, data, y bueno, vamos a crearnos un array. Aquí voy a ser directo, highlight my camera. Recuerda que estamos utilizando el inglés del lenguaje. Esto lo podías hacer en castellano si encuentras una base de datos de opiniones en castellano. Not working, vale, estos son los datos. El new test, recuerda que esto lo tienes que pasar por la bolsa de palabras. Esto era a través de Vectorizer Transform test de prueba. Y voy a meterle una línea adicional que es clf. En este caso, nuestro modelo es dev.predict. Y aquí le paso nuestro new test. Y vemos que nos está prediciendo que lo primero es una cámara y lo segundo es un coche. Pero si quieres, vete a Amazon, ¿vale? Busca opiniones. Estoy en Amazon Reino Unido para que me den inglés. Busca cámara. Coge una, la que quieras. Vete a las opiniones. ¿Dónde están las opiniones?
ti. Esta me vale. Read more. Bueno, este escribe demasiado. Esta me vale. Esto lo puedes hacer tú y aquí simplemente le añadimos una coma. Le metemos el texto y bueno, vamos a ejecutar. Vale, este texto es porque esto es coma, vale. Vale. Y bueno, ha fallado en este caso, está detectando un auto, así que bueno, no es tan efectivo como podíamos esperar, pero eso es lo bueno, ¿vale? Siempre lo podemos mejorar y bueno, vamos a copiar en este caso una opinión de un BMW, os podéis poner en Trustpilot, coger y ahora vamos a copiar y pegar esta opinión de que nos hemos encontrado aquí. Es decir, los modelos, y esto es lo bueno, es que no son siempre efectivos al 100%, pero sí deberían ser lo más estables posibles para que, pues bueno, si queremos ofrecer esto a algún cliente, pues que esté comprando algo que le interese. Aquí vamos a añadir otro. Vale, esto hay que hacer un pequeño refactor. Tirirí. Vale, nos hemos encontrado. Aquí. Y bien, a este, si ha detectado que es una cámara, te recomiendo, pues bueno, que vayas a otras opiniones si quieres de cámaras y bueno, que lo vayas testeando, que te está dando las opciones correctas. Y bueno, está bien, ¿sabes? Es decir, lo bueno de todo esto es que cuando estás haciendo un modelo, es rara vez te vas a encontrar un modelo que te predice todas las cosas al 100% y es bueno pues tener ese dato, manejar ese margen de error y cuando estás informando a tu cliente pues decirle qué es lo que va obteniendo y tener claro que no va a tener siempre esa información limpia del todo, pero sí es algo que le puede funcionar y que le puede ahorrar pues bastantes comisiones. Es decir, si se pierden en el camino pues tres opiniones que no deberían ir a un sitio, que deberían ir a otro, pues bueno, son cosas del modelo porque tú nunca le estás diciendo que el modelo es 100% efectivo porque es imposible, siempre va a haber una tolerancia al error y bueno, simplemente si queréis ver el paso número 6 sería mejorar el modelo. Hay muchas formas de mejorar los modelos. Está aquí. Y una de ellas, la más básica cuando estamos empezando, pues yo os diría que es buscar otro algoritmo y probar. En este caso vamos a utilizar el SVM, ¿vale? El algoritmo máquinas de vectores de soporte, ¿vale? Que es un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado que funciona muy bien con problemas de clasificación como es en este caso, ¿vale? En este caso, pues cámara y test y lo que vamos a hacer en este caso, pues es sigue la misma lógica, así que no quiero invertir mucho tiempo, es decir, secalear, importamos las máquinas de vectores de soporte, en inglés SVM, seguimos classification SVM, pues aquí le ponemos linear, hay muchos métodos, era esta parte de aquí, pues bueno, veis el linear kernel, aquí el RBF kernel, ya veis, pues bueno, aquí simplemente queremos una línea recta. Y lo mismo, lo entrenamos con el train X vector y el train. Ahí ya lo tenemos, así que ahora simplemente lo que vamos a hacer es utilizar el mismo método, ¿vale? Al final, como estamos utilizando sklearn para todo, pues los métodos entre diferentes algoritmos son los mismos. Aquí es SVM, aquí vamos a predecir, pues test X vector. Bueno, le vamos a pasar el score aquí. Test X vector.
Y aquí test. Y bien, este nos dice, como hemos visto, este está en el 99%, este nos dice en el 100%. Como os he dicho, tenéis que entender que es 100%, pues bueno, siempre con los datos, así que aunque aquí te diga que es el 100%, posiblemente no siempre vaya a acertar, pero sí tienes un muy buena opción de que acierte. Bien, pues dejamos el curso aquí. Si te ha gustado, dale un like y bueno, comenta si quieres que haga algún vídeo de otra cosa.